Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Este domingo 9 de agosto, cuando son las 22:24. Y de inmediato presentamos a nuestro invitado y vamos a incorporar luego a más invitados a esta entrevista, conversación, panel, que es la Araucanía, el tema que nos convoca. Está con nosotros el doctor en Historia Fernando Pairicán, profesor universitario. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Bueno, Fernando, aprovechando que es autor de varios libros, es doctorado y ahora camino al postdoctorado en estos temas, particularmente de la Araucanía, es muy importante. Me gustaría tomar una frase que no sé si leíste hoy día al columnista Carlos Peña en el Mercurio, una frase que tomé a la pata para proponértela a ti. El problema de los mapuches no es la pobreza, sino la invisibilidad. Que lo mira desde ese lado. ¿Compartes parte de ese juicio? Sí, me gustó la columna de Peña por lo demás, completa. Creo que tiene razón, esto es un tema que es político, de reforma de la estructura del Estado. Ya no es solamente de pobreza ni de acceso, sino esto ya es político. Y creo que él lo da cuenta, ¿no? Hay que modernizar las instituciones del Estado, incorporar a los mapuches y a los pueblos originarios como sujetos de derecho, hacer la distinción entre unos y otros. Rapa Nui tiene sus propios demandas, mariterritorio, los Selman también. Los mapuches tenemos otras demandas como nación originaria, entendiendo que una parte importante vive también en la ciudad y en el Gualmapu. Exactamente. Y podría ser, por ejemplo, como decía el propio Peña en su columna, permitir o favorecer que el pueblo mapuche se constituya como tal dentro de este Estado Chile, que haya un pueblo mapuche. No genera, eso es parte de las demandas que algunos lo ven como que puede ser conflictivo, que puede ser nocivo para la integridad de la nación, pero en fin, habrá gente que lo piensa así. ¿Te parece que esa es una demanda, un horizonte que satisface al... Es un debate. Los hermanos de Temucuicui en su trabún plantean la autodeterminación, el control territorial. Otros, como don Adolfo Millabur, desde el municipio de Tirúa, hablan de la plurinacionalidad. Es un debate hoy día dentro de la misma nación mapuche. Imagino que los Selman tendrán su propia visión sobre esto. Como te decía, hablan del mariterritorio, Rapa Nui también. Hoy día hay una diversidad y esa diversidad es la que tenemos que canalizar políticamente, y el Estado chileno tiene que ser capaz de poder incorporar como sujeto de derecho esa diferencia y esas particularidades que no son la división del país, sino que tal vez, ni tampoco la destrucción de la democracia, sino que tal vez son el complemento y el perfeccionamiento y la madurez de la democracia chilena. Fernando, ¿cuál crees tú que serían los canales institucionales que pudieran, a su vez, salvar las demandas diversas que tú nos narras de los distintos pueblos originarios con el actual Estado de Chile? Un punto de reunión de ideales, de pensamientos, de sueños, para que tome un cauce común todo esto y que no sean unos contra otros. Porque, ¿cómo unir muchos de esos distintos pueblos originarios? Esa es la particularidad y la gracia del mundo, ¿no? Creo que hay otras naciones que no tienen tantos problemas con esa diferencia, ¿no? Estoy pensando en Gran Bretaña o naciones, incluso diría hasta Bolivia, Ecuador, que han tenido mayor avance o tuvieron mayor avance sobre estos derechos. Los pueblos originarios y la nación mapuche ha planteado una vía de autonomía, vía Estado plurinacional o vía control territorial. Y eso ha venido dándose como un argumento y ha tenido un sustento político e ideológico, y también ha tenido un respaldo popular. En las últimas encuestas que han dado de opinión pública, la población chilena comparte ya no solamente el reconocimiento constitucional, eso ya lo da por zanjado, aunque a pesar que todavía no se cumple, sino de avanzar en otros tipos de Estado. Incluso se habla de un Estado plurinacional, la cual tampoco tiene un escaso apoyo de parte de la población. Fernando Pairicán, ¿qué tipo de autonomía? Porque esa palabra, ese concepto solo de autonomía, hay un porcentaje de la población chilena que dice, no, eso es dos Chiles dentro de un Chile, dos naciones, autonomía. ¿Y qué pasa entonces con la jurisdicción territorial de la ley chilena? ¿Cómo podría zanjarse convivir esa doble? La necesidad de modificar las estructuras del Estado. No sé muy bien quiénes son los que se oponen, ¿no? En la encuesta hay un sector de la clase alta que puede oponerse, en sectores también populares, algunos también en la encuesta dan parte de eso.
Pero hay experiencias que no son solamente latinoamericanas. Estoy pensando en Gran Bretaña, Estados Unidos, estoy pensando en Nueva Zelanda, que se ocupa bastante. Todos los actores políticos ocupan Nueva Zelanda como un ejemplo. Yo creo que estamos bastante lejos de Nueva Zelanda en lo económico y en la estructura de modernización de parte del Estado y de la élite, por lo demás, en su aspecto intelectual. ¿A qué tipo de autonomía se refieren mayoritariamente los interlocutores del pueblo mapuche? ¿A tener códigos legales propios? ¿Tener pago de impuestos propios? ¿A qué grados de autonomía? Yo he visto por lo menos en el análisis del movimiento 3, las comunidades en conflicto plantean el control territorial, que es un poco lo que está llevando adelante Temu Cuicuy. Parece el más extremo ese. No sé si sea extremo, yo creo que hay que tener cuidado con los conceptos, porque no sé si sea extremo la autonomía, ¿no? Hay países de Europa que tienen autonomía y no sé si podríamos catalogar a España de extremo o a Gran Bretaña de extremo, ¿no? Yo creo que son bastante liberales, incluso el derecho como tal, ¿no? Claro, España tiene... Más extremo me parece que se niegue ese derecho. Yo creo que ese son los puntos me refiero, dentro de las posturas del pueblo mapuche, ese sería el que va más allá, el que pide autonomías. Autonomías, como tú acabas de decir bien, España goza de un montón de estatutos de autonomía dentro de su territorio. Hay tres opciones que se ha dado dentro del movimiento. El control territorial que están llevando adelante el movimiento mapuche, vía municipio, y lo que se ha planteado en el último tiempo algunos, la idea de remodificar el Estado hacia un nuevo tipo de Estado que deje entrever la diferencia étnica, pero también migrantes. Hay que recordar que muchos migrantes pertenecen a naciones originarias también. Entonces, un poco hay tres opciones, hay que barajar cuál es la que más se puede llevar adelante, pero las encuestas de opinión sí están de acuerdo con un cambio constitucional, un reconocimiento a las naciones originarias e incluso avances sobre un Estado ya sea multicultural o plurinacional. La población chilena e indígena, pueblos originarios, comparte que debe haber una transformación en las relaciones entre pueblo originario y lo que hoy día existe. Vamos a incorporar a esta conversación a dos invitados que están a la distancia. La diputada socialista Emilia Nullado. Diputada, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Saludar también a la mía en Pairicán y al exintendente. Al exintendente, usted ya lo presentó y lo quiero saludar. Él es Jorge Atton, exintendente de la Araucanía. Exintendente de la Araucanía. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo estás, Valeria? Bueno, aquí estábamos conversando con Fernando justamente sobre estas alternativas. No sé si ustedes quieren plantear cuáles creen que pudieran ser los puntos de encuentro, más allá de los diálogos circunstanciales, que podemos hablar sobre hechos que están ocurriendo ahora, demandas puntuales, tratar de subir un poco la mirada a las demandas de largo plazo en el contexto de un plebiscito que puede llevar a eventualmente una nueva constitución. Quizás puede ser ese el momento donde se rediseñe entre toda la sociedad una nueva forma de Estado, por ejemplo. Emilia, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son las demandas que pudieran acercar a posiciones tan largamente irreconciliables a ratos? Desde mi vivencia de la comunidad y hoy día en el Parlamento y la representación que tuve como dirigente de pueblos indígenas, debo señalar lo siguiente, que para avanzar y pueda avanzar los pueblos indígenas y en especial el pueblo mapuche como nación, es importante el reconocimiento constitucional, de reconocer la persistencia de los pueblos indígenas y especialmente del pueblo mapuche. La verdad es que si no avanzamos en ese reconocimiento, no va a ser posible también que esta pudiera estar en una nueva constitución. Por eso es importante avanzar hacia una nueva constitución donde esta tiene que ser reconocida y lo que han señalado en los diversos tribunes donde me tocó recibir a todos aquellos líderes del pueblo mapuche, a los Ñizón Lonco del Gualmapu, y que se juntaron en Temu Cuicuy. Ellos plantearon que era importante para avanzar en un diálogo serio donde el Estado no lo ha hecho durante gran parte de la legislación, de la historia de la legislación en Chile, y donde ellos señalaban de que la verdad el Estado tiene que reconocer que no ha dialogado los temas de fondo, los temas que son mucho más profundos con el pueblo mapuche, que en este caso la proposición que ellos nos hicieron a la comisión y a varios diputados de oposición y tanto del oficialismo, que era conformar una comisión de carácter vinculante, que ésta pueda esclarecer la pérdida territorial y por lo tanto a partir de ello nos plantean la posibilidad de generar este diálogo, porque la mayoría de la situación conflicto y en las cuales hoy día tenemos
a el Machi Celestino Córdoba, una autoridad ancestral espiritual en huelga de hambre, y donde también tenemos hermanos en la cárcel de Angol, que se encuentra ya cercano a los 100 días de huelga de hambre, y aquellos que están en Lebu y en Temuco, que lo están haciendo porque requieren que el Estado, con quien además no ha aplicado el convenio 169 de la OIT, no ha reconocido la preexistencia de los pueblos como una nación, en el caso de las primeras naciones. Entonces, por lo tanto, se ha generado esta situación de desconfianza de todo el poder, tanto del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial, porque el Estado no ha estado con la disposición ni la voluntad de poder tratar el tema del pueblo mapuche como un conflicto político y que debe buscar la solución por esa vía, dialogando. Jorge Atton ha sido interlocutor, ha sido intendente. Jorge Atton es de toda la vida, de la zona de la Araucanía, por lo tanto de Curacautín, entiendo puntualmente. Por lo tanto, conoce también, quizás una mirada con un matiz distinto, pero desde el territorio mismo. Chile como Estado ha tenido voluntad histórica de dialogar el último tiempo. Y se lo planteo como le planteaba Fernando recién, a partir de la columna de hoy justamente de Carlos Peña, que toca un punto importante. ¿Acaso no ha sido el Estado de Chile generalmente un interlocutor que ve solo pobreza allí y no esa invisibilidad del pueblo mapuche, que es lo que quizás lo hiere en su dignidad? ¿Parte del problema de fondo? Yo creo que aquí hay dos problemas que tocó incluso la diputada Mellado. Uno, el tema de contingente, la situación que tenemos hoy día, que es una situación de que estamos claramente frente a una insurrección de frentón con lo que tú ves respecto a los comuneros que están en huelga de hambre. Pero otra cosa es el tema de largo plazo. Entonces a mí me gustaría hacer un par de precisiones, porque el convenio 169 no reconoce el concepto de nación, porque ahí hay una confusión. El concepto de nación es un concepto que está asociado al derecho de los países, al derecho internacional. Por lo tanto, aquí lo que dice el convenio 169 habla claramente de los pueblos. Por lo tanto, el primer concepto que no hay que perderse, cuando hablamos nación o pueblo mapuche, empezamos con un problema que efectivamente estamos haciendo un Estado sobre otro Estado, y eso evidentemente el 95-98% de los chilenos no lo van a aceptar, por razones obvias. Entonces, si no partimos de una definición clara, y si seguimos la lógica del convenio 169, que Chile lo tiene incorporado como dentro de la Constitución, que tiene rango constitucional, lo que tenemos que decir, entonces, resolvamos el tema de los pueblos originarios, resolvamos el tema de la integración. ¿Cómo, y ahí, Jorge? ¿Cómo te parece a ti? En forma concreta, yo diría que el Estado, este es un problema no solamente de los gobiernos de turno. Yo lo dije hace un par de días, este es un tema cíclico. Cuando hay problemas y hay complicaciones, mirado al punto de vista de violencia, este tema se pone en el primer lugar. Entonces, evidentemente, como dice, aquí hay que separar. Uno es resolver los problemas de integración, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y no solamente el pueblo mapuche, y la integración de ellos a la vida legislativa, a la vida legal y a la vida de decisiones. Y ahí está el tema que yo, por ejemplo, tengo una duda, diputada, que ustedes lo saben mejor que yo, que yo no lo viví. Es que, por ejemplo, se hizo un aumento de parlamentarios de 120 a 155. Y en ese minuto, en ningún minuto se planteó por nadie, y ahí debe haber sido el minuto, incluso por la gente que era el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por qué no incorporamos escaños reservados, por ejemplo? Y aquí lo que se necesita es hacer esos cambios, el reconocimiento constitucional, el Ministerio de Asuntos de Pueblos Indígenas, porque el Ministerio, la CONADI, no ha dado el ancho, porque efectivamente, tal como dice su nombre, es una corporación de desarrollo indígena, pero se ha dedicado a otras cosas y la verdad que hay una deficiencia importante. Y lo tercero es que tengamos representación legislativa. Y aquí el problema más importante, y usted lo sabe muy bien, diputada, es que efectivamente si uno ve la lógica de los pueblos mapuche, en general los pueblos originarios, solamente en situaciones muy especiales hay una organización que obedezcan a ciertos representantes. Solamente los locos y hoy día los dirigentes de las comunidades, que son 2.000 y tantas, 2.200 comunidades. Por lo tanto, yo creo que el primer camino urgente ahora, y va en la línea y te respondo tu pregunta exacta, Matías, es que avancemos los escaños reservados para efecto de la discusión
si gana el apruebo, la discusión constitucional, y eso incorporemos y sea un punto importante. Pero hoy día necesitamos urgente que efectivamente existan representantes que sí tengamos un diálogo y que el Estado tenga, hoy día es urgente recuperar el Estado de Derecho, resolver el tema de la huelga de hambre, que es un tema urgente, y terminar con la insurrección que tenemos hoy día aquí en la región. La verdad que ustedes vimos las noticias anteriormente, lo vivimos todos los días. Jorge, luego vamos a entrar en los temas más contingentes, pero creo que es bueno subir un poco la mirada a los temas más históricos, globales. Y Fernando, Jorge Atton dice, es urgente tener representantes del pueblo mapuche para enfrentar los temas contingentes o de largo plazo. En la estructura actual del Estado, ¿es posible que encontremos a un interlocutor o un grupo de interlocutores? No está institucionalizada esa forma de interlocución. No, por eso estamos en un proceso constituyente, justamente para avanzar en aquello. Yo agregaría algo. Nos acercamos a la conmemoración de Tapigüe en el próximo año. El momento en que el Estado trató de, en sus comienzos, en su inicio, ¿no?, tratar de redefinir las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Previo a Tapigüe había otro parlamento más pequeño donde planteaba que el Estado chileno mantenía su diferencia con los mapuches de autonomía. Tapigüe un poco lo continúa, aunque con algunas modificaciones. Tal vez sería un momento, como bien dijo Pedro Cayuqueo en una de sus columnas, que avancemos en conmemorar a Tapigüe, en tal vez avanzar en un nuevo trato, pero no poner trabas. Yo escucho al exintendente y nos pone trabas inmediatamente, ¿no? Dice, bueno, vamos a conversar, pero en torno a estos límites. Es que eso no es la forma de parlamentar. Se ocupa mucho el concepto del parlamento. Aquí vamos a parlamentar, pero el parlamento no llegábamos a poner a punto cero. Ambrosio Higgins, que es tal vez uno de los funcionarios de la monarquía que mejor entendió la dinámica de los mapuches, y en eso el profesor Zavala creo que ha trabajado bastante, el historiador de la Universidad de Chile, da cuenta. Ambrosio Higgins se preparaba meses, incluso años, para ir a parlamentar con los mapuches. No era llegar y llamar a un parlamento y para que esto no se resolviera. Había toda una logística, una preparación, pero sobre todo había algo, se cumplía la palabra. Y yo creo que ese es el punto hoy día en que falta en las relaciones interculturales y en torno a la huelga de hambre. No se cumple la palabra. Ese es el punto crítico de estas relaciones. El pueblo mapuche siente que el Estado de Chile no cumple la palabra cada vez que se juntan. Leí una entrevista tuya el viernes que decía más o menos eso, ¿no? Que desconfía de la palabra del Estado de Chile. Tiene razones para desconfiar, pero también había un concepto que yo encontré en la fuente en el siglo XIX, cuando llegó los chilenos con su bandera y un lonco de Malales, se llama, decía, esa bandera trae el colorado de la guerra, decía, en alusión al color rojo. Tenía a lo mejor razón ese lonco de 1825, cuando empieza a observar los colores de las banderas chilenas, ¿no? Lo que yo creo que aquí es el punto crítico de las relaciones interculturales es la ausencia de creer, de avanzar y de hacer cumplir la palabra. Se acerca Tapigüe, la conmemoración de Tapigüe. A lo mejor es un buen momento para redefinir las relaciones interculturales, pero sobre todo cumplir la palabra. Yo creo que ese es el punto. Y eso es lo que yo creo que, entre otras cosas, están solicitando los huelguistas hoy. ¿Qué obstáculo pone Jorge Atton a tu juicio? Entendí, Jorge, no sé si es bien, que tú eres partidario de partir por un reconocimiento de los pueblos originarios. Perdón. A ver, no se trata de obstáculos, yo lo que estoy diciendo es que es un tema de concepto, o sea, que pongamos el punto de vista del derecho internacional. De hecho, reconocemos el convenio 169, donde se establecen conceptos muy claros y habla de reconocer los pueblos originarios y habla de conceptos de pueblo. Cuando empezamos a hablar de naciones, o empezamos a hablar de Estado, porque lo he escuchado muchas veces, se confunde Estado, nación, pueblo mapuche. Entonces, evidentemente ahí tenemos un tema, o sea, es un tema a resolver. Pero es evidente que hay un tema de soberanía, hay un tema de derecho internacional que hay que incorporarlo. Pero evidentemente yo me encuentro toda la razón, Daniel. Este es un tema de que efectivamente el Estado chileno, ahí no estoy hablando del gobierno, aquí es el Estado, y estoy hablando del Parlamento, del Congreso, estoy hablando de los tribunales, el Poder Judicial y obviamente el Poder Ejecutivo, están en deuda y tienen promesas incumplidas. Y eso ha creado esta desconfianza permanente. Y uno ve, por ejemplo, lo que están pidiendo hoy día en la huelga de hambre, que claramente debe estar dentro de lo que establece el mismo convenio 69, que se respalda
bajo el respeto del Estado de Derecho y los tribunales, lo que establecen los tribunales, pero deben adecuarse todas las normativas reconociendo exactamente las características y la cultura de todos los pueblos, y en eso no se ha avanzado. Y esto no es un tema solamente de este gobierno, es un tema que viene hace 30 años y que lo único que se ha hecho es violencia. Diputada Anullado, ¿hay presos políticos en Chile hoy? Y más específicamente presos del pueblo mapuche. ¿Hay mapuches que son presos políticos hoy en el Estado de Derecho chileno? Desde mi concepción como mujer mapuche proveniente de comunidad y como diputada, y al escuchar a los diversos Ñizón Lonco y escuchar a los hermanos que están privados de libertad, efectivamente ellos han sentido y han acuñado este concepto porque ha sido el Estado quien ha aplicado también en ello, en muchos casos, la ley antiterrorista. Por lo tanto, desde el mismo conflicto, es un conflicto político actualmente el que hay, por lo tanto también un abogado pudiera señalar en el ámbito más jurídico que sí, efectivamente hay presos mapuche y político, y además es el Estado quien ha generado este tipo de conflictos. Por lo tanto, es lo que han acuñado y es lo que también han señalado los hermanos que están privados en libertad, se encuentran privados de libertad. ¿Hay presos políticos a su juicio? En huelga de hambre, efectivamente, pero desde el punto de vista, por lo tanto, como señala el ex intendente, es importante el debate porque lo que sucede es que hay una mirada desde el punto de vista de las autoridades políticas, como el caso del ministro de Interior, y él señala tajantemente que no existen presos políticos, pero hay hermanos mapuche que se encuentran privados de libertad, donde se le ha aplicado la ley antiterrorista, donde a ellos se le ha catalogado dentro de este conflicto mapuche, donde no ha dialogado el gobierno y donde finalmente ha terminado criminalizándolo, y hoy día muchos de ellos están en huelga de hambre. Juicio, por lo tanto, diputada, desde por ejemplo, la concepción y ese diálogo que hay que llevar y establecer es lo que hace falta, y donde también es importante que aquí el gobierno pueda definirlo. Obviamente que ellos van a señalar que desde este concepto hoy día no existen presos políticos. Es lo que para ha usted, señalado entonces, el gobierno. para usted sí hay presos políticos. Quiero ir puntualmente al caso de Celestino Córdoba, que es el que ha despertado probablemente más movilizaciones en los últimos días. ¿Él es un preso político para usted? El Machi Celestino Córdoba es una autoridad espiritual, es una autoridad es ancestral, es una autoridad que desde el punto de vista, desde la cultura del pueblo mapuche, y por lo tanto en el diálogo, en el conocimiento que él tiene, el cual me tocó visitarlo, por lo tanto él se siente hoy día un preso político. Pero usted conoce mapuche, el proceso. porque él estaba en una lucha reivindicatoria, entonces por lo tanto desde ese punto de vista tanto las voceras y los voceros siguen manifestando el término de preso político mapuche. Fernando Pairicán, a tu juicio, con la perspectiva histórica también, ¿te parece que hoy hay presos políticos? Y te agrego la misma pregunta que a la diputada Anullado. El caso Celestino Córdoba, que es muy simbólico hoy día, que sabemos que está cumpliendo una condena por el caso de Lutzinger Macae, que es el incendio de una casa con resultado de muerte de sus dos ocupantes. ¿Él es un preso político? Lo es. En la medida en que el conflicto lo es político, en la medida en que la historia de cómo se construyó la historia de la Araucanía, la historia de la propiedad, que eso lo ha estudiado Martín Correa, Jorge Pinto, la historia en cómo el Estado se construyó, por supuesto que está dentro del tema político. De seguir desconociendo lo que no lo es, que no es un tema político, tratar de generarlo solamente que fuera en torno a lo criminal. Es un tema político, pero él está en condición de estar privado de su libertad, fruto de su forma de pensar y fruto de sus expresiones y de una oposición a un sistema, o por un hecho que el ordenamiento jurídico hoy día establece como un delito, que es el que te acabo de mencionar. Está dentro del conflicto, está en torno a la situación del conflicto mapuche. El convenio 169 de la OIT lo debería juzgarse desde otro punto de vista por ser autoridad tradicional. O sea, todo lo que tú me planteas como argumento da cuenta de que sí es político. Si tú quieres llevar el punto del crimen en sí, ¿no? Que para allá creo que quieres un poco ir. Yo sé que tú condenas ese hecho, lo viste. Sí, lo que un poco encuentro que no nos lleva al trasfondo de la conflictividad.
es una autoridad tradicional, está dentro del conflicto por la autodeterminación, cae en torno a las reivindicaciones de tierra, entre medio de hechos de violencia. Por supuesto que es político. Yo creo que seguir... el punto es que, yo creo que el punto no es el caso en sí, lo es en sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es tratar de quitar el tema o tratar de criminalizar lo que ha sucedido, creo que no nos deja observar la solución de esto, ¿no? Es lo que dice el profesor Jorge Pinto en su nota de prensa. 500 años de cosas que no se han resolvido. Yo creo que no pasa por seguir tratando de criminalizar lo que sucedió, sino hay que tratar de buscar una solución, una respuesta, poder canalizarlo políticamente lo que ha sucedido, ¿no? Porque si no, si mantenemos esa barrera, creo yo, de la conflictividad de la frontera como tal, no lo vamos a resolver y le vamos a seguir heredando a las generaciones que vienen un conflicto todavía que se va a ir radicalizando en el tiempo, como ha venido sucediendo desde, ojo, la muerte de Alex Lemun en el año 2002, de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío. Jorge Atón, sí. Yo creo que hay que, tal como lo primero que dije respecto a los conceptos, y por eso le digo a Fernando que hay que tener cuidado con los conceptos, porque cuando tienes situaciones súper sensibles, el usar mal el lenguaje se presta para cualquier cosa. Hoy día escuchaba exactamente al senador Bonchumilla, que dijo que él no quería referirse si eran presos políticos o no presos políticos, porque efectivamente en esa lógica de usar la violencia y hacer actos criminales, piensen que el Machi Celestino Córdoba está condenado porque... sí, lo mencionamos. Por el Estado de Justicia, y que fue la muerte del matrimonio de Lusinger Macay, por lo tanto, y que además murieron en el mismo incendio. Por lo tanto, la verdad que son temas que hay que decirlo bastante claro. O sea, si yo tengo un tema político, como lo está planteando muy bien Fernando, que hay un tema político, que el Estado chileno está en deuda, no ha cumplido los compromisos, pero no podemos avalar la violencia, no podemos avalar los actos que claramente apuntan, que se salen del Estado de Derecho de lo que es la nación. ¿Te fijas? Sí. Yo lo comparto. Yo lo comparto, pero también me gustaría que usted también pudiera tener una opinión sobre la muerte de Alex Lemun, de Matías Catrileo, de Jaime Mendoza Collío, de las familias que han sido allanadas también en las comunidades, de los hermanos y hermanas que han perdido también la vista por el abuso de la policía. O sea, yo creo que usted toma un caso, yo le pido también que tomemos la historia de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. No tiene que olvidar que incluso hasta las manifestaciones del Consejo de Todas las Tierras de los 144 fueron también, la Corte Interamericana falló a favor de la movilización en torno a los hermanos y hermanas. Jorge, para que esta historia no comienza, creo yo, con el caso de Lusinger Macay, al cual yo personalmente lo escribí en el Declini, en ese tiempo escribía en el Declini, puse mi opinión, que siempre ha sido bien clara frente a aquello, pero tampoco la historia comienza con el caso de Lusinger Macay, comienza tal vez mucho tiempo antes, décadas antes, y en ese ámbito yo creo que usted también debería pronunciarse frente a lo que sucede con los otros hermanos y hermanas en esta historia. Jorge, para cerrar, porque tenemos que cerrar los contactos desde la región. Para cerrar, lo que quiero decir exactamente que el tema, si yo avalo y reconozco que efectivamente el usar la violencia, hacer actos terroristas y criminales, vengan donde vengan, lo que estamos haciendo es que avalamos que el fin político, estamos hablando de la violencia, y eso nos lleva a una ruptura del sistema completo, y eso va a terminar muy mal. Por lo tanto, claramente en Chile no hay presos políticos. Si así es la lógica, si hablamos, y te digo, oye, ya al extremo, podríamos pensar en la misma lógica, entonces que todos los presos que están en Punta Peuco también son políticos. No, pues no son presos políticos, están condenados por los tribunales de Chile y todo lo que significa. Y respecto a lo que decía Fernando, de todos los otros casos, evidentemente, como históricamente han habido errores, tal como se ha reconocido, las fallas del sistema de las policías, y el caso de la muerte de Camilo Catrillanca, que yo me tocó vivir el post-asesinato de Camilo Catrillanca, evidentemente es un tema complejo. Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es que reconozcamos que primero tenemos que establecer los diálogos. Creo que está el minuto, viene un plebiscito, viene a lo mejor un proceso constituyente, por lo tanto hay que reconocer todos los puntos. Pero yo lo que veo ahora, y le pido a la diputada Emilia Nullado,
que efectivamente hay que jugarse en forma importante por los escaños reservados, que de esa forma vamos a tener representantes del pueblo, de tal manera que podamos con quién el Estado pueda conversar y resolver los problemas en Parlamento o como sea la mejor solución. Jorge Atton, necesito despedirlo a Jorge Atton, a Emilia Nullado, muchísimas gracias por problemas de comunicación. Tengo que despedirlo, les agradezco mucho por sus conceptos, por su conversación y diálogo esta noche en el Estado Nacional. Diputada, muy buenas noches y exintendente, gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Que esté muy bien. Fernando Pericán, también le quiero agradecer esta noche el inicio, ojalá tengamos más espacios como este para discusión, debate, temas interesantes, porque hay matices en la historia que vale la pena revisar. Fernando, gracias, muy buenas noches. Por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos a nuestra mesa de conversación aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, son las 22:59 y de inmediato presentamos a los integrantes de la mesa de conversación esta noche. Pato Fernández, escritor, muy buenas noches, periodista, gracias por estar aquí. Constanza Schoenhout, que es abogada, exsecretaria general del Movimiento Autonomista. Constanza, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola a todos. Natalia González es la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Y Rafael Berhuán, que es académico de la Universidad de Diego Portales y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Rafa, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo están todos? Les preguntaba antes por qué tema, aparte de lo que tenemos en pauta, quisieran partir, o porque tenemos varios temas, y creo que es coincidente la necesidad de al menos dar una pasada sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía, la mirada de lo contingente y lo del largo plazo. Rafa, ¿cuál es tu mirada? Yo estaba revisando mientras escuchaba la entrevista, porque claro, cuando uno piensa, y Pato de esto sabe muchísimo, que hay 3.000 comunidades, que hay una fragmentación, que no hay una concentración, que no hay ¿no es cierto?, una mirada única, un fenómeno bastante más complejo que eso. Dicho lo anterior, claro, tal vez es el sesgo profesional del economista que mira los datos. Yo recordé que cuando trabajaba en el Centro de Estudios Públicos se hizo el año 2016, no fue hace tanto tiempo atrás, una encuesta que pretendió ser representativa de la realidad nacional en el pueblo mapuche. Estos eran mapuches, personas que se autodefinían como mapuches. Ahí hablaban de un universo total representativo cercano a las 400.000 personas, urbano y rural. Y lo que a mí me llamó la atención de esa encuesta, y la busqué ahora, está aquí, la tengo en el teléfono, mientras ustedes conversaban, fue, bueno, está todo en la página web para el que quiera verla, y son 60 páginas con distintas preguntas, pero hay una que tiene que ver con cuáles son, le decían a la persona que se autodefine como mapuche, ¿cómo cree usted que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche? Es una de las muchas preguntas. Página 46. Y en el mundo rural, 40%, número 1, restituyendo tierras. En el mundo urbano, 52% es eso. La que sigue es 17%, que tiene que ver con educación. Y la última en este listado, con 3 y 2%, urbano y rural, es concediéndoles autonomía. Recordé esto porque... ¿Está el reconocimiento constitucional? Está concediendo autonomía. Después está reconocimiento constitucional, es la tercera, con 15% en el mundo rural y 17% en el mundo urbano. Pero la primera, con 40 y 52, es restitución de tierra. ¿Qué año es esa encuesta, Rafa? Perdón, esta encuesta es del año 2016, no es tan vieja, claro. ¿No? Puede tener los problemas que tiene toda encuesta, pero está con los datos, está con las estadísticas que corresponden. E insisto, por lo que dice aquí la descripción técnica de la encuesta, es representativa de un universo cercano a los 400.000 personas que se autodefinen como mapuche. Constanza, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está ocurriendo? Yo creo que para esto es relevante escuchar a quienes están efectivamente, primero, y creo que es interesante no hablar del conflicto en la Araucanía ni el conflicto mapuche, porque aquí efectivamente la caracterización del conflicto es chileno-mapuche. Hay un problema entre el Estado chileno y el pueblo-nación mapuche, y creo que es importante también cómo vamos usando los conceptos a propósito de lo que se hablaba anteriormente, y escuchar a quienes hoy día están analizando, estudiando y trabajando codo a codo también con las comunidades mapuches para efecto de buscar soluciones. Yo me quedo harto con las reflexiones del panel anterior, donde efectivamente aquí se plantea que el problema es político. Y plantear un problema político significa ir a las raíces del asunto.
Ir a las raíces del asunto hoy día significa hablar de tierras. Y no solo de cuánta representación o, digamos, es importante que las mesas de diálogo que puedan ir construyéndose, además de construir confianza, vayan a hablar sobre el meollo del asunto, que tiene que ver con un conflicto que existe desde que existe el Estado que habitamos. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y ojo que aquí creo que, digamos, puntos álgidos del conflicto chileno-mapuche hemos tenido a lo largo de diversos años, ¿no? A lo largo de la historia de Chile. Y en ese sentido creo que si bien hoy día podemos ver un gobierno al debe en esta materia, efectivamente hay una política de Estado que está al debe. Por tanto, también se requiere una respuesta de Estado y eso significa ampliar a todas las comunidades políticas, sociales involucradas a que se busque una solución con el fondo que significa hoy día hablar de tierras y hablar de representación y también de cierto nivel de autonomía, que es lo que se está pidiendo desde las comunidades. Pato, parece que en este momento, en 2 meses más, 2 meses y medio, tenemos el plebiscito. Y el plebiscito es conducente justamente a una eventual convención constituyente, ya eventualmente una nueva constitución. Es un momento propicio para conversar estos temas de tan larga data, ¿no, Pato? Yo creo que sí, pero además en varios sentidos. O sea, uno, en la discusión propiamente que va a haber para esta Constitución, donde entre otras cosas hablaremos del Estado de Chile, un Estado que si uno piensa en la historia, en la relación con el pueblo mapuche, es un Estado que desde el siglo XIX se constituye como una especie de Estado civilizador, entendiendo por civilizador ese que va y le dice a esos pueblos originarios cómo es la mejor manera de vivir y qué es lo que tenemos que hacer nosotros con ellos para que esos territorios bárbaros sean recuperados. Esa actitud del Estado chileno con el pueblo mapuche no ha dejado nunca de estar. Lo estuvo incluso en la Unidad Popular. Aparecía el problema mapuche, era un problema de pobreza, de distribución de tierra, se mezcló con la reforma agraria y tampoco termina siendo la verdadera respuesta. Es posible que a estas alturas del partido podamos entender que esto pasa de verdad por una conversación nueva con el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche entre sí. A mí me parece bastante evidente que en este conflicto parte de los problemas de violencia o de como sea que le pongamos al interior del pueblo mapuche tienen que contar con la complicidad del pueblo mapuche. ¿Qué quiero decir con eso? Algo un poco como lo que decía Carlos Peña también hoy día. Y esto se lleva mucho rato hablando, la búsqueda de cierta autonomía que no tiene para qué pensarse como un país partido, sino como un concepto del Estado. Perdón, el ejemplo que ponía Fernando de España, que hay muchos estatutos de autonomía dentro de una nación. Tú vas a ver que en el futuro es muy probable que al interior de un país como Chile se generen muchos tipos de comunidades, que además a su vez piden determinados aspectos en los que puedan decidir. Entonces, en el contexto de la nueva Constitución, eventualmente. Posiblemente, o en lo sucesivo, o a lo mejor esto puede abrir la posibilidad para un camino creciente que no tiene que ver con que cada grupo tenga ejército, con que cada grupo tenga sus propias leyes, ni nada parecido, digamos. La igualdad ante la ley es evidentemente importante, pero donde sí pueden ir habiendo cosas que se deciden. Y el pueblo mapuche ha demostrado de manera muy concreta que ellos se saben un algo particular. Y tú puedes decir, es que los chilenos somos todos iguales y qué sé yo. Es que tú no tienes derecho a decirle a cada uno de los miembros de distintas comunidades lo que tú quisieras que fuera. Esos miembros de distintas comunidades también tienen percepciones y maneras de vida que se le tienen que reconocer. Algo de eso es un trabajo importante con esto. Y una última cosa que diría es que yo veo un paralelo muy grande en el último tiempo entre lo que está pasando ahí y lo que uno puede ver en Chile en general. Hay que elegir el interlocutor también cuando uno quiere cortar las dinámicas de violencia. Si el diálogo con el pueblo mapuche desde el Estado se supone que son aquellos que están quemando camiones, y ese es tu interlocutor, lo que va a quedar aquí trancado es un diálogo de guerra, digamos. Si el diálogo con el estallido social son los que quemaban buses y quemaban edificios, tú vas a trancar una manera, vas a perderte a entender verdaderamente la situación. Lo que no quiere decir que el fuego no exista y que la violencia no exista. Pero hay que sacar de ahí el camino de solución. Natalia, ¿ves un momento propicio justamente en el contexto de una posible convención constituyente y nueva constitución el que se converse de este tema?
A ver, sin duda es un momento propicio para el diálogo, eso no cabe ninguna duda. Eventualmente el camino hacia una nueva constitución que nos puede abrir el plebiscito, ¿no es cierto? Sin duda es una instancia para comenzar a dialogar y a resolver estos problemas. Ahora, el conflicto que yo veo es tener algunos pisos comunes o mínimos comunes. Yo estaba escuchando la entrevista y creo que en algunos temas que son bien de fondo, más allá de que obviamente hay que distinguir, ¿no es cierto?, a quienes eligen un camino más violentista, más rupturista de aquellos que no, que están por un camino más dialogante, pero me llama la atención que no seamos capaces de dialogar bajo un mismo lenguaje. O sea, cuando tienes facciones que hablan de los presos políticos y otros que dicen que en Chile no hay presos políticos, creo que hay una dificultad y creo que lo mínimo que debiéramos hacer es partir de un diálogo común, ¿no es cierto?, de una base común. Y aquí en Chile hay una democracia, hay poderes del Estado separados, que respetamos esa separación de poderes, hay un poder judicial independiente. Entonces, cuando ni siquiera nos logramos poner de acuerdo en esos pisos, creo que es difícil avanzar en un diálogo fructífero. Respecto al tema de tierras, obviamente hay deudas pendientes. Nosotros también en Libertad y Desarrollo hace mucho tiempo hacemos también encuestas con la situación de la Araucanía. Y por ejemplo, en el tema de tierras, fue muy llamativa una encuesta que hicimos hace poco más de un año, en el que una buena proporción del pueblo mapuche también pedía cambios bien relevantes en el estatuto de tierras que hay hoy día y pedía mayores libertades, ya mayores libertades asociadas también a su propio progreso, o sea, la posibilidad de no tener tantos amarres en los traspasos de esas tierras, en tener mayor libertad en cómo hacen productivas esas tierras. Son cosas que también tenemos que conversar porque hay una parte del pueblo mapuche que está muy interesada también en eso. Y esos diálogos a veces se quedan soterrados o quedan de alguna manera subterfugiados en los temas políticos mayores. La posibilidad de un esbozo de autonomía en algunas partes del territorio con grupos étnicos como el pueblo mapuche, por ejemplo. ¿Te parece que sería un diálogo posible de llevar a cabo? Hay que ver los límites o los contornos de ese reconocimiento de autonomía. Pero a priori no te niegas. Tú como estoy usando tu presencia así como representación de un mundo, digamos. A ver, a mí me parece, obviamente, hay ciertas cosas que yo creo que son, o creo yo que a lo menos debieran discutirse antes de plantear una opción tan clara. El reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, a los pueblos mapuches dentro de los pueblos originarios, a mí me parece que es algo factible, viable, de hecho es algo que está hoy día en discusión en el Congreso y no se retoma esa discusión. Los grados de autonomía depende. A mí me parece que sí el Estado de Chile podría asumir ciertos deberes hacia el pueblo mapuche, ¿ya? De reconocer su cultura, su educación, su lenguaje, su idioma. Distinto es que tú me plantees una autonomía territorial o una autonomía donde, como decía el Pato, por ejemplo, estemos planteando verdaderos estados diferentes dentro del Estado chileno. A mí me parece que eso es más complejo y genera quizás mayores divisiones de entrada al diálogo. Pero sí hay reconocimientos a la cultura, a la forma en que ellos desarrollan su convivencia, su forma de vida, que me parece que eso es algo que está bastante aceptado ya transversalmente, en lo que no se ha avanzado. Oye, Matías, hay una cosa que es importante además considerar en esto. En el pueblo mapuche hay UDIs, socialistas, comunistas, claro, demócratas cristianos, luchan por los créditos INDAP, hay problemas variados, existe, es un... no son precisamente... No. Y ese universo variado, diverso, etcétera, sí considera que tiene cosas en común. Y ese universo que tiene cosas en común, ¿por qué no facilitar que en determinados temas, en determinadas áreas, en fin, se ponen de acuerdo entre sí? Y tú incluso como Estado, porque esto es lo que a mí me cuesta entender, que no se vea la posibilidad, le delegas un problema. Eso es lo que decía Peñaol. Le dejas a cargo un problema. Y en lugar de ser tú el que lo arregla como si fueran unos niños, tú dices, la solución de esto en buena medida es de ustedes, y quien se hace responsable de avalar esa solución son ustedes. Y recordé otra estadística que era interesante en esa encuesta del 2016, y por lo que me acaban de mandar además aquí al WhatsApp en una encuesta que hizo Libertad y Desarrollo, se ratifica, más reciente. Y es que a mediados de la década pasada, 2004-2005, el porcentaje de personas que se autodefinían como mapuches, que consideraba legítimo usar la violencia para conseguir reivindicaciones históricas, era 2 veces el que apareció el 2016. Ha caído a la mitad. Sí. Lo que tiene aquí, la que me mandan de Libertad y Desarrollo, dice que el 83% cree que las acciones violentas no son legítimas. No lo puedo comparar porque no sé si se había hecho antes, pero en el caso del CEP, entre el 2005 y el 2016 cayó a la mitad
el porcentaje de personas terminó siendo cercano solo al 20%, era 50% una década antes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el ruido, con el grito. Por un lado, el dialogar, el conversar, el intercambiar opiniones permite también ir diferenciando lo que son visiones más extremas, pero no representativas de un número importante de personas, de otras que son más bien más ruidosas tal vez, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo no nos van a permitir avanzar de forma tal de poder de verdad ir resolviendo un problema que, como decías tú, ya tiene no un par de décadas, ha superado la izquierda y la derecha, básicamente recorre la historia de Chile, o por lo menos el siglo XX. Constanza. Sí, yo diría que, bueno, si no queremos que ganen ni los gritos ni queden discusiones soterradas, que se abra el diálogo. Pero ahí el Estado chileno tiene una responsabilidad histórica de dar garantías para ese diálogo. Y lo planteaba hoy día, creo, en una entrevista o en Chumilla, que efectivamente aquí ha habido un avance, o digamos quizás este gobierno intentó hacer un avance en materia de generar confianzas para después generar un diálogo, y ese proceso está truncado. Entonces yo también diría, bueno, ¿qué vamos a hacer para efectivamente dar esas garantías de confianza? Porque no olvidemos, porque estamos viendo todo lo que ocurre de un lado, como del lado del pueblo mapuche, pero veamos cómo se ha comportado el Estado chileno. Veamos el caso Huracán, veamos el caso Catrillanca, veamos el caso de la Machilinconao. O sea, hay elementos sustantivos para que haya desconfianza del pueblo nación mapuche al Estado chileno. Y ahí, si queremos buscar una solución, entonces tenemos que tomar, digamos, las riendas y efectivamente abrirnos a discutir estos temas. Y abrirnos con la diversidad del pueblo mapuche, porque creo que aquí todos lo hemos dicho, se dijo en el panel anterior, que me parece que es mucho más interesante porque son mucho más representativos que nosotros para este tema, y efectivamente esa diversidad tiene que expresarse. Y ahí vamos a ver distintas fórmulas para autonomía, para recuperación de tierras, para organización y mejor trato, digamos, entre el pueblo mapuche y el Estado, pero abramos eso. Y ahí yo creo que ¿quién va a ser el gobierno que va a tomar la responsabilidad concreta de hacer eso? Yo creo que ahora nadie lo ha hecho. Una cosa muy corta con lo que decía la Connie. La desconfianza no solo son con los compromisos explícitos que cada uno de los gobiernos ha ido haciendo que no termina cumpliendo, sino que deja trunco. Las corridas de cerco, los robos de tierra, los abusos con el pueblo mapuche, etcétera, son pan de cada día y no son herencia de la colonización española. Esto estaba pasando antes de ayer en la tarde. O sea, el nivel de desconfianza que hay con que la ley se aplica a unos de una manera, a otros de otra, con los niveles de abuso que existen ahí, es muy alto. Quiero aprovechar que quedan casi exactamente 2 meses y medio para la fecha señalada en el calendario para el plebiscito. Y estaba sacando la cuenta que justamente es una semana después del primer aniversario del 18 de octubre, que va a ser una fecha que no va a pasar colada, va a ser un tema, un hito probablemente. No sabemos qué va a pasar en el contexto de la pandemia, pero demos por supuesto en un momento que la pandemia nos va a permitir a todos salir y que no vamos a estar en un brote espantoso. ¿Cómo es el espacio político, Natalia, que encuentra a Chile en la capacidad de diálogo o no, de ponernos de acuerdo o no, de sentarnos o no, de que no se polarice, se radicalice la discusión frente al plebiscito que tenemos ya tan cerca y que puede ser tan marcador para los próximos 20, 30 años de la historia de Chile? Sí, a ver, yo ahí tengo algunas aprensiones. Y que pasan porque el derecho de sufragio, el derecho de voto que vamos a ir a ejercer el 25 de octubre, ¿no es cierto?, está precedido por una serie de derechos que son bien esenciales, son consustanciales en realidad al proceso. Entonces, cuando hablamos de que el 26 de agosto, ¿no es cierto?, parten las campañas, ¿verdad?, para este proceso constituyente, se van a desarrollar en un ambiente muy complejo. Por decirte por lo pronto, los famosos puerta a puerta o las campañas en espacios públicos, presenciales, donde cualquier persona, porque ahí no hay mucha limitación en términos de recursos, puede hacer la campaña, puede informar la opción que estima que es la pertinente, ¿no es cierto?, para convencer a un cierto público en el electorado. Yo creo que esos derechos hoy día, en este contexto, están bastante conculcados. Yo creo que hoy día estamos en una suerte de encrucijada. Yo valoro que la política, ¿no es cierto?, en el Congreso, el gobierno, estén avanzando en cómo hacer ese día el plebiscito lo más seguro posible, ¿verdad? Y asegurar la mayor participación, si eso es lo que se quiere, ¿no es cierto?, para que sea, ojalá, un proceso que goce de la mayor legitimidad posible. Pero preocupados de ese día, no los veo muy preocupados de los meses previos, de lo que tiene que ocurrir antes. Como te decía, el derecho de sufragio no se ejerce solo ese día. Está antecedido por una serie de derechos, derecho de información, derecho de reunión, ni al gobierno, ni a la política. No veo
los veo preocupados como de lo menos y no de lo más, ¿ya? Y la cosa es un poco al revés. Es quien puede lo más, puede lo menos. Si los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos, y no es solamente el día del sufragio, nuestro derecho a informarnos, nuestro derecho a reunirnos políticamente, nuestro derecho a movilizarnos, todos esos derechos son parte, ¿no es cierto?, de parte consustancial del derecho al sufragio. Bueno, pero esos están, lo que están un poquito regulados o limitados es por la pandemia, no es por un asunto de voluntad política. No, pero eso no se puede acelerar más de lo que... No, pero la reflexión que yo digo es al revés, Matías. ¿Sientes que hay alguien que no tiene la voluntad? Yo digo, si esos derechos hoy día están muy limitados, y la verdad es que lo están, al extremo, ya al punto que varios de ellos no van a poder ejercerse, así de simple. Ya, sobre todo en situación de cuarentena como la que vamos a estar probablemente el 26 de agosto. Mi pregunta es, ¿por qué no se abre un debate lo más objetivo posible y con fechas ciertas? Yo no te digo que esto sea... ¿Para posponer? Para posponer. Pero si es que no hay ninguna claridad que dentro de un próximo año, año y medio, tengamos la posibilidad. ¿Tú crees que resiste la situación país hoy día para que no demos certezas de aquí un año y medio, con el supuesto de que salga una vacuna, de que podamos tener un día con plena participación? Yo creo que lo que no resiste es que en las condiciones actuales estemos dispuestos, aún con todos estos derechos conculcados o extremadamente limitados, a llevar a cabo de todas maneras el proceso. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en dos frentes, en hacer un plebiscito seguro el día de la votación y que los derechos electorales de todos los ciudadanos que tienen derecho a participar, que tienen derecho a ir a votar, puedan ejercerse previamente con la mayor plenitud posible. Eso hoy día yo no lo veo. ¿Hay alguna posibilidad, Constanza Schoenhaus, de posponer en vistas de lo que está señalando Natalia? Teniendo la voluntad de que se haga un plebiscito, pero no en estas circunstancias. Yo sinceramente me inclino más por lo que planteabas a propósito de la exposición de Natalia respecto de vamos a tener un escenario de pandemia probablemente un buen rato más. Entonces, si vamos a pensar en aplazar el plebiscito, tenemos que pensar en aplazar todo, ¿no? Y yo creo que hoy día lo que estamos haciendo y lo que el gobierno está haciendo principalmente es tratar de hacer un paso a paso en el cual vamos de a poco volviendo a cierta normalidad con criterios de seguridad sanitaria y con criterios de poder cumplir con los objetivos políticos y sociales que nos hemos planteado, que va desde la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país hasta las elecciones. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo sustantivo y creo que lo que nos dice el mundo de la sociedad civil que está organizado en torno al plebiscito seguro es que es posible hacer el plebiscito el 25 de octubre. Y que es posible hacerlo si es que hoy día se toman las medidas necesarias y para eso, como tú bien dices, se requiere voluntad política. Y yo creo que para la voluntad política todavía estamos medio atrasados. Hay sectores que definitivamente quizás están más por posponerlo, quizás están por no hacer mucho para que esto resulte y que nos pille la máquina, pero yo creo que hoy día hay una responsabilidad no solo, ojo, con la ciudadanía que se ganó el derecho a este plebiscito, sino también con la posibilidad de encauzar un estallido social que sigue palpable. La única forma de oponerse a que se haga el 26 de octubre es aquellos que piensan que hay que posponerlo desde el punto de vista de una fecha, o también los que han hecho amenazas, por ejemplo, frente a parlamentarios que quieren votar de una determinada manera. ¿Esa no es también una forma de amenazar un proceso transparente, participativo, democrático? Es decir, ¿no está horquillado por dos lados el plebiscito? ¿Por amenazas? Por amenazas de que la gente pueda manifestarse yo lo que veo libremente sin correr el riesgo de que haya violencia en tu contra. Yo sinceramente no veo ese riesgo para el plebiscito, al contrario, creo que los ejercicios democráticos son fundamentales para encauzar el descontento, que se expresa de distintas maneras, ¿verdad? Y en ese sentido creo que, y por eso te decía al final de la palabra anterior, creo que el plebiscito es parte de encauzar políticamente, a través de los canales institucionales, un descontento que está vigente en el país. El retrasar eso es retrasar también la posibilidad de ir generando mayores consensos como ciudadanía. Y creo que eso sería un error. Entonces aquí yo digo, a ver, tenemos la posibilidad de empezar a encauzar el proceso sanitario y tenemos además la posibilidad de encauzar el proceso político. Tratemos de jugárnosla para que sea efectivamente el 25 de octubre tengamos la oportunidad de dar paso a eso. Pato, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay que avanzar con el máximo de dedicación para que se haga cuando está fijado para hacerlo por un asunto de certeza y de confianza, en el entendido de que si ese día estamos todos los chilenos infectándonos en un momento de máxima explosión, el mundo político va a acordar una nueva ocasión. Ahora, pero creo que no habría para qué distraerse en estos momentos con eso. Y creo además que hay que apurarse
para convertirlo en la gran oportunidad del encuentro. Generar el tono de lo que ahí acontezca es la gran tarea del tiempo que va quedando en vías al apruebo. Y yo espero que todos los partidarios del apruebo vayan convirtiéndolo en eso, separándolo de lo que puede ser la violencia o los otros temas alrededor, porque tengo la impresión que un proceso constituyente es en esencia eso. O sea, otra cosa es que fracase, pero un proceso constituyente es en esencia un proceso de encuentro y de acuerdo. Es una comunidad que busca acordar la manera en que va a vivir y va a funcionar en el tiempo futuro. Por lo tanto, es la gran apuesta por la paz que se puede hacer ahora, de aquí en adelante. Le deseo la mayor de la suerte. Entiendo que los constitucionalistas le llaman un momento constitucional en términos técnicos. Y curiosamente en Colombia, no sé si ustedes saben, el viernes pasado el gobierno, el partido de gobierno, que es el partido de Uribe, es el partido de Duque, es la derecha, ha llamado a una convención constituyente o a una asamblea constituyente porque estima que no hay Estado de Derecho, en fin, y que lo curioso es que lo que dicen los constitucionalistas ahí, en oposición a la derecha allí, es al revés, dicen, bueno, es que no hay un momento, hay tal división en la política colombiana que no es el momento para ir a una convención o a una asamblea constituyente. Me llamó la atención porque se mira desde otro lado, hay que tener calma. Tuvieron un ejercicio el año 91 bastante extraordinario. Sí, es que eso dicen, justamente. Y si no es por ese ejercicio del año 91, hoy día no habría sido posible llevar adelante incluso el acuerdo de paz. Pero justamente lo que decían, qué distinto es el momento constitucional del 91 de Colombia al de hoy, que hay una división y una polarización en el escenario político colombiano. Pero perdona, Matías, la década del 90 fue la década más violenta de Colombia. Pero había justamente frente a esa violencia un momento donde había muchos colombianos que necesitaban sentarse a conversar. Sí. A eso le llamaban, yo escuchaba a constitucionalistas colombianos, que ese era mucho más un momento que el de hoy. ¿Sientes que hay un momento constitucional hoy día, Rafael? A ver, estamos hablando de si deberíamos... Esto es ciencia ficción. A mí me parece que si uno mira lo que está pasando hoy en Chile y lo que está pasando afuera, y aprovechamos la oportunidad que nos entrega saber que hay países que ya tienen una experiencia más larga en esta pandemia que la nuestra, por razones simplemente de la etapa del año en la que están. Me parece que siquiera perder un minuto de tiempo en discutir sobre la posibilidad de que el plebiscito no se haga es un despilfarro de recursos públicos en el sentido no monetario, amplio de la palabra. Esta es la oportunidad, creo yo, que tenemos para poder finalmente converger un acuerdo común que se viene perdiendo hace bastante rato. Yo entiendo que hay tremendos riesgos detrás de este proceso, pero a mí no se me ocurre que uno pueda hoy día empezar a pensar en una situación en la cual el plebiscito no se hace. Ahora, al mismo tiempo, estoy absolutamente convencido que para que esto funcione, el primer responsable es el Estado de Chile. Es el que tiene que resguardar el proceso. Y por lo tanto, no solo creo no tenemos derecho desde el Estado a estar pensando en la posibilidad de que el plebiscito no se haga, sino que además el Estado debería estar trabajando hoy día en la que es la posibilidad más cierta, que es que no solo se haga, sino que además gane el apruebo. Puede que termine no ocurriendo, pero el Estado tiene la responsabilidad de que si eso ocurre, el proceso que venga después, porque tiene muchas etapas, sea impecable. Y ahí hay hartos desafíos para elegir a los que participen de este proceso constituyente. Si eso no funciona bien, yo creo que vamos a estar en el peor de los mundos. Entonces yo, insisto, yo creo que si yo fuese el Estado, estoy como los reyes absolutos, absolutistas, el Estado se mueve. Si yo fuera el Estado, yo estaría pidiéndole a distintos grupos que están trabajando en todas las alternativas posibles que existen, porque es responsabilidad del Estado, pero con mucho foco en un proceso que es el más probable, que es uno en el cual va a haber plebiscito, va a ganar el sí, y por lo tanto vamos a tener pocos meses después el desafío de elegir a los participantes de ese proceso constituyente. Y es el Estado el que tiene que resguardar que eso funcione impecablemente. Hablamos del Estado, pero hablemos un segundo del gobierno también. ¿Qué posición debiera, Natalia, tomar el gobierno en esta, irse por el apruebo, tener de distancia o equidistancia las dos opciones, dejar libertad para que cada uno hable o presidencia de sus ministros? ¿Qué debería hacer? Sí, a mí me parece que la posición de presidencia es correcta. Por varias razones. Una, porque el gobierno, ¿no es cierto?, representa una coalición que hoy día no está uniformemente detrás de alguna de las opciones, ¿no es cierto? Hay personas que están por el apruebo, hay personas que están por el rechazo. Por otro lado, me parece que también... En el gabinete, no solo en los partidos. En los partidos, en el gabinete, los ministros. Entonces, a mí me parece que la posición más bien neutra que ha tomado el gobierno, la figura del presidente al menos, me parece que es la correcta. Ahora, yo quisiera recoger algo de lo que estábamos hablando antes. Aquí no se trata de no hacer el plebiscito. Si a mí lo que me llama la atención es que no nos cuestionemos
sobre la importancia de los derechos que yo te mencionaba antes. Es como que para todo lo demás, ¿no es cierto?, estamos yendo muy paso a paso, muy restringido. No hay colegios, no hay actividad económica aún iniciándose con fuerza. Y sin embargo, para efectos del plebiscito, y yo entiendo la importancia del plebiscito, y yo no planteo que no haya que hacerlo, me parece que hay que hacerlo. Pero sí creo que hay que hacerlo asegurándole a todas las personas que van a participar en eso que puedan participar. Hoy día no hay que hacerse los locos con que hay un grupo importante de adultos mayores que tienen legítimo temor de participar en un proceso en octubre. Temor al contagio, temor a la vida, a la salud. Entonces tú los estás haciendo elegir entre el derecho electoral a ir a sufragar ese día o el derecho a protegerse de la salud. Entonces, ¿por qué un grupo de la población hoy día tú le vas a decir, ¿sabe qué? Opte. A mí eso no me parece, y me parece curioso que no lo debatamos. Que no lo debatamos. Yo no te, si al final del día encontramos un camino... Tenéis que decir, estamos preocupados de darle las mayores garantías del mundo, de manera que vaya tranquilo a votar. Está bien. Y si ese día, Pato, al final tú tienes un porcentaje bien menor de la población que va porque no se quiere exponer. Yo lo que te digo es que como población lo que nosotros debiéramos tratar de hacer, y justamente en el ánimo que los convoca, sobre todo a ustedes, que los veo bien optimistas con el plebiscito, bueno, hagamos el proceso lo más participativo y convocador posible. Y a mí me parece que en el contexto que estamos hoy, me llama la atención que no lo discutamos. Sin duda alguna, si estamos más cerca de la fecha del plebiscito y estamos todavía en cuarentena, me parece que es un despropósito, ¿no es cierto? Va a ser imposible realizarlo. Pero estamos a la vuelta de la esquina del inicio de las campañas electorales y de verdad ahí vas a tener la posibilidad, como te decía antes, de hacer campañas presenciales prácticamente va a ser nula. O sea, la verdad es que en muchas comunas vamos a seguir en cuarentena y no va a existir esa posibilidad. Va a ser equitativo. Si es que nadie puede hacer campaña presencial, sí, nadie pero lo es puede que eso hacer. afecta a distintos segmentos de la población, Matías, porque, por ejemplo, tú dices, hagamos campañas digitales. Bueno, pero ¿quién accede a esas campañas digitales? Hay un porcentaje también de nuevo de adultos mayores que no está familiarizado con el sistema. Sí, pero no solo tienes digital, comunas... Dalia, hay televisión Pero eso parte abierta, después. hay televisión pública... Eso parte 30 días antes. Son 60 días de campaña. Pero por eso se puede modificar, utilizar la televisión que llega abiertamente. Pero no estamos discutiendo eso. Eso es lo que a mí me llama profundamente la atención. Esos temas están sobre la mesa y yo te escucho, Natalia, y veo muchos desafíos que están sobre la mesa y que el problema es que no han sido tomados todavía por quien les corresponde tener la iniciativa. La política está como ajena a esos derechos. O sea, lo que yo veo es que estamos retrasados, veo en el Congreso que se está discutiendo, veo que se está convocando a las organizaciones de la sociedad civil, hay propuestas súper completas, tanto para regular, por ejemplo, financiamiento en las campañas, que efectivamente van a ser distintas, quizás no presenciales, quizás ya no vamos a estar gastando plata en folletos, sino en redes sociales. Hay que regular también las redes sociales. Tenemos que ver cómo las personas, por ejemplo, que estén contagiadas, también habilitamos un sistema de votación, que puedan votar efectivamente. ¿Cómo nos vamos a organizar entre las comunas que están en cuarentena y que no están en cuarentena? Por eso resulta tan extraño cuando, por ejemplo, se descarta hace un par de semanas que puedan haber 2 días de votación. Entonces uno se pregunta, bueno, pero a ver, si tenemos todos estos desafíos, ¿qué hacemos? Decimos, uy, ¿cuántos desafíos tenemos? Qué difícil va a ser, mejor no lo hagamos, o nos ponemos sobre la mesa y trabajamos todos juntos para poder buscar la solución. De la Natalia hay que apurarse. Hay que apurarse. Y hay que abordarlos. Hay que apurarse por todos lados porque es bien importante que vote esta gente. O sea, un plebiscito de entrada... Tanto para la prueba como para la opción rechazo. Lógico, por supuesto, para el proceso en sí. Más allá de incluso sin todavía entrar en los resultados. Si efectivamente este plebiscito votara una minoría histórica, va a quedar bien cojo el proceso constituyente. Es importante y es un reto para todas las fuerzas políticas. Uno de los aspectos más importantes que es legitimar la Constitución. Que justamente si algo se busca en este ejercicio, no es que la Constitución sea la que cada cual quiere, porque no va a ser la que cada uno quiere. Claro. Va a ser la Constitución que se acuerde ahí y que esa Constitución ligue al país. Que esa Constitución vincule por fin a una comunidad que está tan dispersa, que está tan desmembrada y que justamente requiere un ente que hace que estemos todos por lo menos arriba de un mismo barco. ¿Está contemplada la posibilidad de que haya, por las razones que sea, voy a suponer razones de la epidemia o la pandemia, que haya una históricamente baja participación? Es un riesgo. Es un riesgo enorme. Voy a poner un caso hipotético. ¿Qué pasa si participa 43% de la población y gana el rechazo, gana la prueba? Da lo mismo. ¿Qué pasa? Porque no está puesta esa alternativa. El 15 de noviembre, cuando se habló y se hizo ese gran acuerdo, no sabíamos que iba a pasar esto. No. Va a ser válido, pero va a ser una lástima. ¿Debería ponerse un piso participativo, por ejemplo, para repetir el proceso? Si es que la pandemia permite que participe, voy a poner más dramático. El 32% de los chilenos participaron por las razones de salud.
porque no se atrevieron a salir, no nos atrevimos a salir. ¿Debiera repetirse? ¿Debiera generarse inválido? ¿Haber un piso? Constanza, ¿qué piensas tú? Yo creo que todos los escenarios que tú te pones son bien pesimistas. Ya, pero partamos por ahí. Rafa, que es un economista, sabe controlar, ¿no es cierto?, para la hipótesis. No, todas las variables. Hay que pensar en el escenario del worst case scenario. Ya, pero déjenme poner un caso extremo. Está bien. Lo que pasa es que yo veo que como... Perdón, si yo en octubre decía que iba a haber una pandemia y que nos iba a tener 5 meses cerrados, me hubieran dicho que yo era muy pesimista. Ya. Yo lo que veo es una sociedad que está ávida de expresarse políticamente. Sí. Como nunca antes, estamos discutiendo de política en todos los espacios. Por el apruebo, por el rechazo, por lo que sea. Los matinales. Los matinales, o sea, ni los matinales pueden dejar de hablar de política. Se está hablando todo el rato de eso, lo estamos viendo en las mesas, en los WhatsApp, en todos lados. Entonces, para mí ver un escenario en el que la gente dice, uy, no, mejor no voy a participar, lo veo extraño. Ahora, ¿cuál podría ser el factor para que eso ocurriera? Que efectivamente lleguemos a octubre y nadie tenga certeza de cuándo puede ir a votar, dónde tiene que ir a votar, cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que existen. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar ahora. Que podría, o sea, hoy día, volviendo al tema, hay que apurarse, pero las posibles soluciones están sobre la mesa. Voy a citar simplemente, hay una propuesta de espacio público, con ahora nos toca participar, una propuesta súper completa en materia de regulaciones legales que se necesitan, propuestas de uso de mascarilla, espacios especializados para adultos mayores y embarazadas, por ejemplo, qué hacer incluso con los lápices. Espacio para personas con contagio, ¿sí? Que tengan que ir a votar. Con contagio, alguien efectivamente. Que salga de su casa con contagio a votar, que es necesario que participe. ¿Qué vamos a hacer con el transporte público? Y yo creo que si eso se planifica, se puede hacer. Y creo que de verdad... ¿Y se está haciendo? Se está haciendo lento. Eso yo creo que ¿Tú el ves una consenso que doble estamos intención llegando. en esa lentitud o ves sencillamente decidir? O sea, yo creo que aquí, sinceramente, quien debería tomar el toro por las astas, como se dice, es el gobierno, el ejecutivo, que tiene las mayores facultades de presupuesto y de iniciativa, finalmente, que aquí lo que significa este plebiscito es también una salida posible al escenario de conflicto y de crisis que tiene este gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay una deuda importante y creo que hay que ver también cuánto de esta neutralidad del gobierno que ha manifestado... ¿Tú no ves neutralidad en el gobierno? Yo veo un poco de desidia también de parte del gobierno. ¿Tú, Rafa, cómo lo ves? O sea, el gobierno tiene la obligación de ser neutral, de eso no cabe ¿Y ninguna ves, duda, tú pero dirías el gobierno neutralidad? pero el gobierno, además, el oficialismo es una coalición en la cual caben muchas opiniones y los partidos, yo espero, del oficialismo que dejen en libertad de acción a las personas que formamos parte de algún partido, yo estoy inscrito, por ejemplo, en Evópolis, y nos dejen en libertad de acción para que votemos de acuerdo a nuestra propia conciencia. ¿Tú qué Lo eres? que nosotros queremos. Yo voy... ¿Tú eres apruebo o rechazo? Yo soy apruebo. ¿O estás en transición, como muchos Evópolis? yo- Porque hay Evópolis que están en Sí, transición. están... Estoy pensando en irme a la montaña, pero no se puede por la cuarentena. Digamos, ¿Tú eres pensar apruebo como dije en los y 90, apruebo los 80. consolidado? No, yo voto apruebo. Ya. Apruebo, sí. Oye, hay otra cosa que Y pasa yo con- quería mitad y mitad. Yo quería una asamblea que tuviese Mixta. constituyentes elegidos y también parlamentarios para validar a la política. Pero la verdad es que creo que con 2 o 3% a propósito de encuestas de apoyo en la ciudadanía, cuando la gente entienda que la mixta significa parlamentarios, básicamente eso no, O sea, va, ¿eres no va a volar. apruebo? ¿Tú eres Ya, pero que te fijas que no el hemos sentido de realidad me dice que va a hablando ser de eso. 100% electo. Esto es lo que hay que Parten empezar las rápido. campañas el 26 y vamos a tener 2 opciones sobre la mesa, apruebo o rechazo, convención mixta o convención constituyente pura y simple, por así decirlo. Y si bien se habla mucho de política hoy día, la discusión de política hoy día no está centrada en las opciones que nos va a abrir el plebiscito en un tiempo más. Estamos hablando de otros temas. Estamos empezando hablando a del eso, 10%, Pero aquí estamos estamos- hablando o sea, del aquí desempeño estamos parlamentario, empezando. estamos Mira, hablando como de era el si tema, siguen o no mira. las reglas. Entonces, yo por eso te digo, a mí me preocupa y creo que, de verdad, desde el punto de vista de la participación y de la mayor legitimidad del proceso posible, son temas que hoy día tenemos que poner sobre la mesa. O sea, a mí no me parece razonable que un segmento completo de la población, que son los grupos de riesgo, llámese adultos mayores, personas que tengan alguna condición de salud, sientan que ese día, por más precauciones que se tomen, la verdad es que por razones de seguridad se quedan en su casa. Yo creo que no tenemos que cerrarnos porque también nos puede ocurrir que un mes antes, como ocurrió en marzo y abril, ¿no es cierto?, se tenga que posponer. Bueno, también hay que tener esos diálogos antes. Si es que se pospone, ¿para cuándo? Porque hay que ponerle fecha cierta, yo en eso estoy clara. Y entonces, ¿y se corre cómo? ¿Y cómo se corre y no lo estemos discutiendo Plan en B. 3 días Pato, rápidamente? deberíamos tener plan B, así leo lo que Natalia quiere plantear. No sé, para que lo conversen en secreto los Ya. encargados de la el política. secreto- porque el secreto hoy día no está- digo en Sí, discutámoslo digo- abiertamente, no, a mí me digo en parece que es secreto, razonable. lo digo en el sentido de que el país, la discusión, etcétera, va a esto.
estamos yendo a una fecha clara, hay que generar certeza, hay que generar tranquilidad. Yo además te voy a decir que si fuera el gobierno tiene aquí un lío, creo yo. O sea, porque un lío, su coalición tiene un problema en esto, porque tiene repartidas las aguas. Pero el gobierno se va a jugar, aquí se juega la única carta para pasar a la historia, digamos, con un algo admirable o no. Si el cómo le funciona el proceso constituyente al gobierno es su última posibilidad de tener un titular en negrita y subrayado en algún libro de historia. Si yo fuera del gobierno, como el Rafa era el Estado antes, si yo fuera el gobierno le diría a Sebastián Piñera, preocúpate con todo tu ser de que este proceso sea ejemplar, de que vote mucha gente, de que el resultado sea admirable, de que sea seguro, de que sea bueno y que esto termine al cabo de un tiempo poniendo a Chile en un lugar admirable en América Latina, donde resolvimos institucionalmente los problemas, donde en una época de tensiones, de polarizaciones, etcétera, que están por todas partes, no son privativas de Chile, el asunto se resolvió de manera civilizada y admirable. Oye, cuando hablamos del Estado, estamos todos de acuerdo. Cuando lo hemos bajado al gobierno, solo para ser preciso, recordemos que después de la Comisión Engel se aprobó, el CERVEL hoy día tiene autonomía constitucional. Esto es una reforma Bachelet 2.0 y por lo tanto el Estado es el responsable, el gobierno tiene una responsabilidad obvia y tiene las herramientas para facilitar y ayudar a que el proceso sea impecable, pero el responsable, constitucionalmente hablando, es el CERVEL de este proceso. Solo para que quede en acta, digamos, y no nos confundamos. Sí, va a tener que ayudar. Que es autónomo. Va a tener que ayudar. Pero va a necesitar ayuda, por supuesto. Así como el gobierno tiene que, como dice Pato, si yo fuera el gobierno, me juego por completo para que esto sea un proceso ejemplar, digno de futuro, en fin. La oposición tiene también que jugarse por entera para dar la sensación a la población de que si gana la opción rechazo, que es una de las dos opciones, va a haber viabilidad, va a haber respeto institucional. De nuevo en el lado pesimista de la historia. En todos los lados. En todos los lados. ¿Por qué? Son las dos opciones muy válidas, Por ¿no? ejemplo, Natalia Pero sería eso el no es lado un problema de optimista. validez de las opciones, es el camino que sigue. En el rechazo se acaba cualquier proceso político, con el apruebo se abre un proceso político. Pero yo eso creo no que es cierto, abramos... Constanza. ¿Ah? No se acaba un proceso político con el rechazo. ¿Con el rechazo que viene Por después? supuesto que no. A mí me encantaría saber cuál es la propuesta política de salida al conflicto que estamos viviendo en Chile, al menos desde el 18 de octubre del año pasado, de quienes promueven el rechazo. Entonces es la única ¿Qué hacemos opción. después? Entonces la única opción. Yo te cuento después. Por eso, mi versión positiva y optimista. La única opción entonces viable es que gane la prueba. A la vuelta, pausa y volvemos al Estado Nacional. Constanza Schoenhaupt tenía la palabra y yo le preguntaba, ¿es la única opción? Porque dice, bueno, si gana el rechazo, entonces ¿qué hay? ¿No es una opción el rechazo? O sea, por supuesto que es una opción y va a estar en la papeleta, ¿no? Apruebo o rechazo. Yo voy por el apruebo porque creo que el apruebo lo que hace es abrir un proceso político y social en Chile que creo que es muy necesario después de 40 años de una constitución poco democrática, por ser generosa en el término. Y en ese sentido creo que efectivamente a ver, si uno ve la posibilidad constituyente, el proceso constituyente surge desde la ciudadanía. O sea, y que es muy interesante también plantear eso. La fuerza constituyente no es simplemente la firma, digamos, o la modificación de la Constitución, sino que es la fuerza social que se expresa y que se manifiesta y que tiene ideas por delante del Chile que quiere construir. Y eso están dando. Tengamos plebiscito o no tengamos plebiscito, va a estar andando. En otra fecha, no es que no lo tengamos. Exacto. Y aquí lo que estamos haciendo es, bueno, le pusimos fecha a un plebiscito de entrada, le estamos poniendo formato y proceso, digamos, a la posibilidad de redactar una nueva constitución, y eso es lo que nos va a llevar a un nuevo pacto social. Cuando Constanza estaba hablando de que no ve cuál es el proyecto político de los del rechazo, vi aquí de reojo que Natalia movía sus brazos, entonces yo quiero que Natalia, ¿cuál es la opción de aquellos que legítimamente quieren votar rechazo o van a votar rechazo el 26 de octubre? ¿Qué opción política es esa de votar rechazo? Sí, yo creo que es una opción política, Matías, que cree en la gradualidad, en el reformismo, en la creencia firme de que hay que construir sobre lo que ya hemos avanzado, ¿ya? A mí los borrón y cuenta nueva, las páginas en blanco, me dan la sensación de mayor inestabilidad que de estabilidad. Creo que Chile tiene harto de qué sentirse orgulloso,
Creo que tenemos grandes desafíos, pero esos desafíos que son hoy día, por así decirlo, lo que acongoja a la población, que son temas como el empleo, las pensiones, la seguridad, por decirte 3 temas que en las encuestas reiterativamente, el tema de la salud. Sinceramente, yo hoy día con la Constitución que tenemos no veo que esa Constitución, y está demostrado con todas las reformas que están hoy día en el Congreso en camino, estancadas por la clase política, más que por un tema de Constitución, ahí no hay quórum supramayoritario, no hay nada. Todo eso se puede reformar hoy día en el Parlamento, esas son las necesidades que tiene el Chile actual. Y el valor de lo simbólico no es una necesidad también, y voy a llevarlo al tema de la Constitución, como al tema anterior, que era lo que sucede en la Araucanía, que para algunos, ¿reconocimiento para qué? Eso pasa también por algo simbólico, algo de la dignidad de las personas. ¿Acaso no hay en una nueva Constitución algo de eso? ¿Eso simbólico no le añade, no le asigna valor tú? Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que esto tiene mucho de eso, de simbolismo, ¿ya? Pero creo que si nosotros dejamos al margen el simbolismo, estamos también disponibles a reformar la Constitución, por ejemplo, en los aspectos que tú mencionas, de hacer un reconocimiento de los pueblos originarios y de avanzar en aquellas cosas que a lo mejor para la población son simbólicamente importantes que estén en la Constitución, yo creo que hay disponibilidad para eso. Lo que a mí me ocurre es que creo que la mayor dolencia de la población hoy día no tiene un reflejo en la Constitución, Matías. Y un proceso constituyente, un resumen, Rafa, es que dado que aquí... La única representante del rechazo. La única rechazo es que darle un poco más de ¿tú también votas sesgo? Dije de los 4. ¿Pero por qué no te manifiestas? No, si yo me manifiesto, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, pero creo que no es justo en esta posición decirlo. En otra posición, fuera de... Yo estoy en la posición Piñera. Yo estoy ejerciendo, va a hacer una presidencia, Matías. Dilo bajito. No, yo estoy ejerciendo un rol aquí que no corresponde. Fuera lo digo y si me entrevista que lo diré. Pero no tengo ningún problema. Pero creo que no es justo hacerlo, no es equilibrado hacerlo. Sería un abuso del asiento en que estoy. Natalia, me desviaste de la atención, Rafa, ¿viste? Lo desconcentraste. Me desconcentraste, perdón. Yo le hago la pregunta. Y el momento, y el que haya una convención, el que solamente los chilenos y chilenas se den un espacio a sentarse a conversar, ¿eso en sí no favorece al clima político y al futuro político de Chile? O sea, el que nos sentemos a conversar, por supuesto que sí, en todos órdenes de materia. Lo que pasa es que hoy día hay un espacio democrático para sentarse a conversar y un espacio que hace muy poquito tiempo atrás tuvo una reforma para incluir a sectores políticos de la sociedad que no estaban sentados en el Congreso. Entonces, a mí me parece que tenemos una instancia democrática muy representativa hoy día, tanto que al punto de hoy día hay personas, ¿no es cierto?, que dicen que ha contribuido a atomizar, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas en el Congreso y está difícil hacer los famosos acuerdos, ¿no es cierto? Y ese es un tema que vamos a tener que sentarnos a discutir, porque efectivamente el tema de la gobernabilidad hoy día es un tema sobre la mesa. Pero hay un espacio democrático hoy día institucional que no es barato para todos los chilenos, que lo financiamos con los impuestos, ¿no es cierto?, y que está ahí. Entonces, a mí me parece que desaprovechar ese espacio, yo además soy súper respetuosa de la política, yo creo en las instituciones políticas, creo en los partidos políticos, creo en el Congreso como una instancia que hoy día, ¿no es cierto?, puede estar deslegitimada, puede estar haciendo cosas que son, a mi juicio, de repente se apartan del Estado de Derecho, pero yo creo en esa institucionalidad y creo que ese espacio de diálogo está ahí y va a estar siempre ahí. Rafael, bueno. Sí, yo estaba pensando que tal vez si uno de los errores, y esto no es una idea mía, lo han dicho muchos, uno de los errores del gobierno del presidente Lagos fue no haber tenido un plebiscito de salida después de la reforma del 2005. Con esto estoy tratando de decir que creo que uno de los primeros temas, nada nuevo, es legitimar nuestra Carta Magna. Ese es un primer tema. Pero sin embargo, y reconociendo que ese es uno de los principales aspectos que justifican el que yo vote apruebo y quiera una nueva Constitución, yo creo que hay suficientes reformas que tienen que hacerse en nuestra Constitución que son de una profundidad tal que prefiero llamarlas nueva Constitución que reformismo. O sea, varios de ellos han salido. Estaba anotando algunas cosas que son obviamente los títulos generales, solo los menciono, pero está obviamente el nuevo trato a los pueblos indígenas. Está también el cambio del sistema político. Yo creo que uno de los responsables principales del problema que está viviendo Chile tiene que ver con un sistema político que no da el ancho si nos queremos imaginar como Canadá, Alemania o Australia. Hay un tema con... A ver, nuestra Constitución, pensando en la Constitución del 80, es una Constitución, yo sé que está la reforma y hay muchas después, una Constitución con una lógica de guerra fría, de alguna manera, que quizás es porque, bueno, primero fue fabricada en dictadura, pero además también el año 80 era un año de guerra fría en el mundo completo. Y está todo el tema, están los pueblos indígenas, está el tema de la regionalización, está el tema de la sustentabilidad, está el tema de modernizar el Estado en términos de aumentar las exigencias y la responsabilidad de los distintos órganos del Estado, etcétera. Yo creo que son suficientes reformas como para que tengamos que pensar en una nueva Constitución, sin perjuicio de lo primero, que es legitimarla. Estoy completamente de acuerdo con Rafael. Bueno. Además lo voy a tomar de la siguiente manera. Hasta algún tiempo atrás,
uno hablaba de la nueva constitución básicamente para terminar con la ilegitimidad de una constitución nacida en dictadura. A mí hoy día no es el tema que me convoca, para serte bien honesto. Veo sí ahí efectivamente una constitución hija de la Guerra Fría, como tú estás diciendo, que responde y que está pensada en buena medida en contra del socialismo que había venido a derrotar el gobierno de Pinochet, y después esa constitución incluso se convierte en la constitución de la transición. Yo creo que es incluso injusto decir hoy día que esa constitución es simplemente la constitución de Pinochet. Es a esta altura, pero resulta que estamos en otra era histórica, aparecieron montones de problemas nuevos, estamos ante un mundo que ya no se responde entre capitalismo y socialismo, donde los dos grandes bloques ya no son tales, donde los problemas son otros, donde la dispersión política de la población es inmensa, ¿no? Porque esto convive con una crisis de los partidos políticos enorme. Partidos políticos que están en Chile justamente responden a una era que ya parecen no estar permeando los verdaderos intereses y cortes de la comunidad. Y por lo tanto, esa dispersión es un lugar donde ponerla en juego, donde las respuestas ya no van a ser entre el bloque soviético y el bloque norteamericano, etcétera, es una mega oportunidad. Se llama dibujar la etapa que viene en Chile y que se condice con una etapa en el mundo. Es una invitación atractivísima. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición, Constanza? Tú que formas parte de los partidos del Frente Amplio, por ejemplo, ¿qué responsabilidad ustedes en la conversación interna que tienen se plantean para lo que viene ahora inmediatamente y también en el mediano plazo? Yo creo que va a ser fundamental la capacidad que tengamos de hacer de este proceso constituyente el proceso más participativo posible. Mientras más participativo sea este proceso, más representativo también va a ser de la diversidad de Chile. Y creo que ahí hay una tarea importante que se va a jugar no solo, por ejemplo, por la voluntad, digamos, del Frente Amplio, a través de, eventualmente, sus constituyentes, de convocar a sus territorios, de convocar a las organizaciones sociales, a los cabildos que ya están constituidos desde octubre del año pasado, sino también de, por ejemplo, dar una pelea respecto al reglamento del espacio constituyente para que efectivamente sea un proceso transparente, para que sea, a mí me encantaría que fuera itinerante por las regiones de Chile, por ejemplo, donde se pudiese recoger también las identidades y las voluntades de distintas organizaciones y, por cierto, también el carácter político del sistema, o sea, el carácter del sistema político que vamos a plasmar en la Constitución, que también tiene que ser del todo participativo y lo más democrático posible, para que efectivamente tengamos una institucionalidad que sea capaz de procesar a tiempo los malestares y los intereses de la ciudadanía. Y no nos pase, como nos pasó durante todo el periodo de la transición, que teníamos una institucionalidad tan muralla, digamos, con las demandas sociales, que finalmente terminó rompiéndose el elástico. Yo creo que ahí hay un deber, y yo creo que es una de las responsabilidades que se plantea el Frente Amplio como centrales dentro de esto. O sea, mientras más abierto sea el proceso, más legítimo es también. Un comentario muy corto. ¿Sabes cuál yo creo que va a ser un reto muy importante de los partidos políticos? Como van a tener en buena medida el sartén por el mango, porque los independientes van a tener mucha dificultad por sí solos de participar. Si los partidos políticos no tienen la generosidad a la que hay que forzarlos, yo creo, apuntándolos con el dedo de aquí en adelante, de buscar representantes para esa asamblea más allá de simplemente sus camarillas, digamos. Sí, o sea, procurar. Además, no van a perder nada porque esto no les significa cargos por mucho tiempo, no les significa cuotas parlamentarias. Si los partidos políticos no hacen ese ejercicio de generosidad, esto también va a frustrar. Y por lo tanto esperamos que así sea. A la vuelta tenemos el minuto final de cada uno. Fíjate que teníamos otros temas en la pauta, pero aquí hubo espacio y hubo interés en seguir hablando de este tema. Por lo tanto, dejamos que para el minuto final cada uno plantee lo que creen que es lo que viene en la semana y las semanas venideras. Hacemos una pausa y volvemos en Estado Nacional. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Los últimos 30 segundos de cada uno para cerrar, porque hubo muchos temas que no se tocaron. Constanza Schoenholt. Yo para cerrar quizás el tema constituyente, para cerrar abril. Como no hemos hablado, ¿ya? No, como reafirmar, yo de verdad creo que el proceso constituyente es una oportunidad histórica que tenemos de encontrarnos. Es la primera vez que tenemos la posibilidad como pueblo chileno, quizás también como pueblo mapuche, en conjunto, de poder redactar una constitución que sea representativa de todos y todas.
Y ahí también creo que, ojo que hasta ahora lo que hemos tenido son constituciones realizadas por una élite, generalmente a puertas cerradas. Hoy día tenemos una oportunidad de hacerlo distinto. Y eso significa, por cierto, también incluir a las mujeres que han sido que hemos sido históricamente excluidas. Y ahí tenemos la oportunidad con la Convención Constitucional, que no lo habíamos dicho, de tener la primera constituyente paritaria a nivel mundial. Creo que esa también es una oportunidad histórica que marca estándares también desde aquí, desde el sur del mundo. Así que nada, apruebo Convención Constitucional. Rafa Berguán, no necesariamente hablar de ese tema. Cualquier tema. No, libre, yo creo que el tema que tengo la obligación de poner sobre la mesa, porque es el que se viene en términos sociales más relevantes, es el tema del empleo. O sea, estuve mirando los datos y la cifra a hoy habla de cerca de 3 millones de personas, de las menos de 9 millones que hay en la fuerza de trabajo, que están o desempleadas o acogidas a la Ley de Protección al Empleo. Eso se termina y en el Senado está parado ese proyecto. O como el INE llama empleados ausentes, que no todos están en la Ley de Protección al Empleo, solo la mitad de ellos. Y un porcentaje alto de esos va. Y lo importante acá es que, aun cuando los economistas que saben de esta cosa, yo no estoy entre ellos, dicen que la economía habría tocado fondo, en términos de empleo, por un tema de inercia, lo peor está por venir. Entonces, y los efectos son muy distintos por sectores, por tipo de empresa y por tipo de trabajador. Por ejemplo, hoy hay una columna interesante en Repeto en el Economía y Negocios del Mercurio sobre las mujeres y la mayor fragilidad que enfrentan en un periodo de recuperación. No les afecta igual el desempleo a las mujeres que a los hombres. De hecho, si por ejemplo, y con esto termino, pensamos en una recuperación que se va a basar fundamentalmente en la construcción, es algo que siempre se dice, claro. Y se piensa por default, porque es intensiva en mano de obra. Solo 10% de las mujeres, según la columna de esta mañana, trabajan en el sector construcción. Entonces aquí se vienen desafíos súper importantes a propósito de tener un contexto para el plebiscito que permita que la gente esté tranquila y pueda votar en conciencia sin tener que estar, por ejemplo, preocupado por tener el ingreso mínimo para cumplir incluso con sus gastos más básicos. Patricio Fernández. Tengo la impresión que son varios el tema que estamos hablando de la realidad mapuche, el proceso constituyente, etcétera, nos invitan a pensar un momento en el que sectores que no han sido atendidos o escuchados todavía en la comunidad, llegó el momento de que sean escuchados y atendidos. Antes, en otros tiempos, se llamaba prácticamente, esto se divide entre el pueblo y la burguesía. Bueno, hoy día efectivamente hay mujeres, hay indígenas, hay una juventud que todavía no ha participado en la confección ni ha sido atendida a la hora de ser escuchada para constituir ese futuro acuerdo. En fin, hay muchos temas que se están vinculando. Hay una nueva realidad cultural y social que exige ir a ponerle atención a mundos que en algún momento no le pusimos. Por lo tanto, se me mezcla todo lo que hablamos con el conflicto mapuche y con los distintos temas que tenemos pendientes. Natalia, para cerrar. 2 ideas para cerrar. La primera es que ojalá, de aquí a lo que queda el resto del gobierno y al proceso que eventualmente vamos a iniciar en octubre, ojalá los políticos en general, derecha, izquierda, centro, se tomen los debates que hoy día tienen en el Congreso con altura de miras, respetando la institucionalidad vigente, respetando el Estado de Derecho, porque yo creo que a todos nos da una tranquilidad muy grande cuando vemos que la política respeta las reglas del juego, cuando vemos que se pueden hacer las cosas bajo las reglas del juego, no pasando a llevar la iniciativa exclusiva del presidente, como por ejemplo podría ocurrir con el impuesto, ¿no es cierto?, a los súper ricos que se empieza a discutir esta semana. Yo creo que esa señal de seriedad de la política, que escucha también a la técnica, que amalgama bien esas dos facciones, yo creo que para el proceso que viene es una señal muy tranquilizadora. Respecto de la Constitución, yo espero que algún día en este país seamos capaces de superar la discusión constitucional, así como naciones desarrolladas, el tema de su constitución que la tienen hace siglos, no es un tema del país, podamos avanzar realmente en los temas de política pública, de modernización del Estado, que a todos los escuché y que a todos los convoca. Constanza, Natalia, Rafa, Pato, muchísimas gracias. Y a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos el próximo domingo en Estado Nacional. Gracias, chao.